Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hoy día yo, María Jesús Flores, junto a nuestros invitados Andrés Stay y Simón Gutiérrez, venimos a presentarles este capítulo llamado ¿Esta nuestra sociedad preparada para el nuevo superhombre? Bueno, comencemos. Es claro que todos hemos soñado con ser más de lo que somos. Por lógica naturaleza humana no es raro pensar que aquel que se siente ignorante anhele mayor inteligencia que la que naturalmente le pertenece. Y es un hecho de que uno que otro se ha dejado llevar por el sentimiento de ¿pero si hubiera nacido más alto? ¿O más bello? O muchas de otras características dictadas por la naturaleza al nacer. Según Han, 2012, la sociedad del siglo XXI ya no es una sociedad disciplinaria, sino una sociedad del rendimiento. El habitante de esta época anhela la optimización, o en pocas palabras, adoramos la palabra mejor y solución, aunque éstas sean completamente falsas. Y con toda la tecnología que nos rodea, ¿podemos intervenir en nosotros con estas herramientas para lograr las mejoras que anhelamos? Cada año tenemos más tecnología y herramientas científicas. No es increíble pensar en que podemos lograr estas intervenciones. Sin embargo, mientras nuestras posibilidades avanzan cada vez más rápido, surge una pregunta inevitable. ¿Está realmente nuestra sociedad preparada para enfrentar las implicancias éticas, sociales y humanas de esos cambios? Mediante una contraposición de ideas respecto a una corriente que representa nuestra pregunta del transhumanismo, buscaremos en este podcast llegar a puntos en común que lleven al oyente a una reflexión personal por sobre todo en cuanto a estos dilemas o las preguntas que surjan. Pero antes de todo, Simón, ¿qué es el transhumanismo? Bueno, en cuanto a su definición, según Monter de Ferrando, 2021, el transhumanismo puede definirse como la dirección consciente de la evolución humana. Básicamente se sostiene que el ser humano puede intervenir en su propia naturaleza para modificarla y superar sus limitaciones mediante la ciencia y la tecnología, volviendo este tópico algo que no solo se atañe a lo contemporáneo, sino que también nos llama a todos a la reflexión sobre la naturaleza humana. Si nos vamos a sus orígenes, ellos se encuentran en la eugenesia propuesta por Francis Galton a finales del siglo XIX. Inspirado por las ideas evolucionistas de Darwin, Galton defendía que la humanidad podía tomar el control de su propia evolución y mejorar sus características mediante la selección artificial. Más adelante, estas ideas influyeron en Julian Huxley, quien definió el término transhumanismo en la década de 1950. Huxley sostenía que la especie humana podía trascenderse a sí misma y avanzar hacia nuevas posibilidades de desarrollo. Monter de Ferrando, en 2021, señala que las organizaciones y movimientos transhumanistas actuales mantienen el objetivo de dirigir conscientemente la evolución humana, aunque ahora lo relacionan con avances como la inteligencia artificial, la ingeniería genética y otras tecnologías emergentes. A partir de esta base histórica, autores contemporáneos como Nick Bostrom desarrollan una visión más actual del transhumanismo, mientras que otros pensadores como Villarroel analizan críticamente sus implicancias éticas y sociales. Bueno, ¿cómo es esta nueva visión de Bostrom del transhumanismo? Bueno, él lo define como una extensión madura y académica del humanismo racionalista. Para esto, Bostrom indica que el humanismo no es el punto final de la especie humana, sino una fase temprana. Así, a través del humanismo se busca evolucionar al humano, trascendiendo los límites biológicos naturales. Por ejemplo, el envejecimiento, los límites cognitivos o sufrimiento involuntario de, por ejemplo, enfermedades. Aún así, Bostrom define que hay riesgos existenciales, los cuales son aquellos en el cual un resultado adverso o bien aniquilaría la vida inteligente originada en la Tierra o bien disminuiría de modo drástico y permanente de su potencial. Es decir, que puede llevar a la extinción de la raza humana o a un estado muy malo. Ejemplos de estos riesgos existenciales que nombra Bostrom son, por ejemplo, la inteligencia artificial suprahumana. ¿Qué pasa si la inteligencia artificial le damos un cuerpo y se revela? O el mal uso de la genética. ¿Qué pasa si creamos gente diseñada para ser esclavizada? O tecnología fuera de control. Por ejemplo, las armas biológicas que se están popularizando y que son un peligro para nuestra sociedad. Con esto, para él, el progreso no es siempre algo positivo. Es prioridad urgente investigar y reducir las amenazas de los riesgos existenciales.
Aún así, él defiende el derecho de los individuos a elegir tecnologías de mejora. Pero para ello, uno debería buscar siempre mejoras que lo beneficien, pero sin importar que otros tengan esas mejoras, como esto. Por ejemplo, imagínense yo decido aumentar mi altura. Al principio va a ser una mejora que solo tendría yo, es tener más altura. Pero después, el resto de personas también van a querer aumentar la altura y lo van a hacer. Entonces finalmente vamos a todos tener más altura y no va a haber nadie con ventaja. Esto, Bostrom lo define como una mejora posicional. Así, al principio la altura permite una ventaja, pero cuando el resto ya tiene más altura, ya no es ventaja. Pero mejoras como habilidades cognitivas o el sistema inmune, esas son mejoras que no importa que el otro tenga o no, sino que igualmente nos va a beneficiar a uno. Para él, estas son las mejoras intrínsecas. También Bostrom dice que la dignidad humana debe expandirse a la dignidad poshumana. Es decir, que la dignidad de nosotros también debería ser válido para la dignidad de aquellos humanos que sean o hayan sido transformados, es decir, los posthumanos. Así, estos posthumanos deben ser igualmente tratados a los humanos no transformados. También indica que se debe eliminar el prejuicio de statu quo de la bioética, es decir, el prejuicio al cambio, dado que normalmente lo rechazamos por miedo al cambio y no por razones morales sólidas. ¿Cómo es que ha aplicado esto Bostrom? Bueno, esto finalmente lo aplicó a través de su sociedad, la Worldwide Transhuman Association. Él promueve una visión a través de su tratado del transhumanismo en el que se respete la autonomía individual y los intereses de todas las personas del mundo. Esta ética también se extiende a todos los seres vivientes, es decir, no solo a los humanos, sino también a los animales y a los futuros intelectos artificiales, es decir, los futuros seres que nosotros vayamos a crear quizás en el futuro. Bueno, dentro de quienes critican al transhumanismo encontramos a Raúl Villarroel. Villarroel, dentro de todo, busca presentar una inquietud en su obra, que es que el transhumanismo puede ser una posible transgresión de los derechos de las personas. Plantea que no sabemos a ciencia cierta que los riesgos asociados a la producción, administración y control biopolítico ligados a la idea transhumanista. Dentro del desarrollo de su escrito, describe que es un deber atestiguar la viabilidad no solo científica y ética, sino que política, ya que de lo contrario, el transhumanismo pasa a ser una promesa falsa o vacía, y está peligrosa por parte de la sociedad científica. Cabe definir dos conceptos claves de este planteamiento, que es la diferencia de eugenesias. La eugenesia tiene que ver con aquel estudio y aplicación de las leyes genéticas con el fin de perfeccionar la especie humana. Primeramente, y es a lo que estamos más acostumbrados, está la idea de eugenesia terapéutica, que son aquellas que buscan evitar enfermedades o patologías hereditarias. Por otro lado está aquella que es criticada principalmente por Villarroel, que es la eugenesia liberal, la de pretender perfeccionar al humano en cuanto a su naturaleza con el fin de liberar su potencial. El mismo Villarroel se refiere a esto como una problemática que reúne a científicos, filósofos, bioeticistas y políticos a hablar de qué es la naturaleza humana. Agrega que el mejoramiento humano puede llegar a deshumanizar, erosionar aquello que es profundamente valioso en el ser humano y que es difícil expresar con palabras o en términos de costo y beneficio. Hay algo único en la raza humana, que naturalmente nos hace moralmente superiores al resto del mundo animal y natural por excelencia. Sin embargo, ¿sabemos qué es eso aún? Al no estar seguro de nuestra naturaleza, debería considerarse un paso completamente arriesgado el querer cambiarla o modificarla. Por ello mismo, es menester implementar limitaciones globales a la promesa de expansión de tecnologías de transhumanismo, para evitar una pendiente resbaladiza que nos lleve a la infrahumanidad. El punto fuerte de Villarroel es, como mencioné brevemente, la biopolítica. La duda práctica es, ¿estarán las mejoras transhumanas distribuidas equitativamente? ¿Mejorar a quién? ¿Mejorar qué? ¿Mejorar para qué? Son otras dudas pertinentes al dilema. Raúl Villarroel aborda el transhumanismo desde unas perspectivas de la bioética y la biopolítica, centrándose en los riesgos y la responsabilidad que implica el mejoramiento humano. Es más, inspirándose en Nietzsche, señala que existe una tensión entre un espíritu científico, orientado a superar los límites humanos mediante el conocimiento y la tecnología, y un espíritu religioso,
que reconoce la fragilidad y las limitaciones propias de la condición humana. Bajo esta mención a Nietzsche es por la que adoptamos el nombre ¿Está nuestra sociedad preparada para el nuevo superhombre? Ya que ocurre un paralelismo al que Villarroel hace alusión entre el superhombre de Nietzsche y el transhumano del transhumanismo. Aunque se trata de conceptos surgidos en contextos filosóficos distintos y no son equivalentes, ambos representan la idea de trascender las limitaciones del ser humano actual mediante un proceso de superación, lo que permite establecer una analogía entre ambas figuras. Retomando, Villarroel se percata que, aunque el desarrollo científico y tecnológico ha avanzado enormemente, el progreso en ética y política no ha seguido el mismo ritmo. En sí, Villarroel acuña un término de Didier Fassin, que es la incorporación del poder político, es decir, la posibilidad de que el control político se extienda a nuestro cuerpo, debido a las intervenciones transhumanistas. Además, advierte que estas tecnologías probablemente se desarrollarán dentro de un contexto económico neoliberal, donde el acceso dependerá de la capacidad económica, lo que podría ampliar las desigualdades sociales existentes. Por ello, propone desplazar el debate desde una discusión exclusivamente científica hacia un análisis biopolítico, que examine cómo estas transformaciones podrían afectar la organización de la sociedad, la distribución del poder y la igualdad entre las personas. Algo que choca bastante es lo siguiente, que es ¿cuándo el ingeniero genético pasa a ser un potencial bioterrorista en esta narrativa? Dado más por su ignorancia que por su maldad. Con eso terminamos la presentación de argumentos tanto a favor como en contra del transhumanismo. Aunque, claro, presentamos argumentos totalmente opuestos, este ejercicio lo ocupamos para sacar los puntos en común de ambas posiciones y plantear un enfoque distinto a estar de acuerdo o en desacuerdo. Planteemos un caso optimista, donde Bostrom tiene razón en cuanto a posibilidades de que estas tecnologías podrían abrir para la humanidad, y concibamos que Villarroel también tenga razón, donde nos recuerda que también debemos preguntarnos por sus consecuencias éticas y sociales, planteando la problemática de la biopolítica y posibles amenazas a lo que conocemos. Y es aquí donde vuelve la pregunta que dio origen a este podcast. ¿Estamos realmente preparados? Como mencionamos, nos preocupa darle un enfoque más allá de posiciones blanco y negro de la discusión, sino que queremos plantear la reflexión en cuanto a ¿qué tan preparada está la sociedad para recibir al transhumanismo? Toda ley, para su correcto funcionamiento, ha necesitado de ciertas condiciones sociopolíticas por parte de la sociedad. Por ejemplo, en la ley CKD en Estados Unidos, ocurrida en 1920 a 1933, se prohibió la fabricación y venta de alcohol para reducir problemas sociales. Sin embargo, gran parte de la población siguió consumiendo alcohol y surgieron redes de contrabando y crimen organizado. La ley fracasó porque no contaba con suficiente apoyo social. En este caso, la ley fracasó y propuso una amenaza, siendo que era una medida de que buscaba aportar. En cuanto a la preparación de la sociedad frente al transhumanismo, como grupo sostenemos que falta preparación, no porque nos falte ciencia. De hecho, cada año vemos avances impensables. El problema es que nuestra capacidad para reflexionar sobre ello no avanza al mismo ritmo. No tenemos respuestas claras, y eso demuestra que el problema ya no es únicamente tecnológico, también es ético, político y social, ya que debemos madurar como sociedad antes de recibir el progreso científico de este ámbito. Para concluir, estudiar este tema en la actualidad es de suma relevancia, ya que en un contexto de continua mejora, con las herramientas necesarias para desarrollarnos, es inevitable llegar a la reflexión sobre la naturaleza humana, sobre qué es el humano, hasta qué punto la modificación de un ser humano lo mantiene siendo un humano. Además, para nosotros, como ingenieros, nos parece muy importante, ya que se trata de dilemas sobre la preparación de la tecnología, algo con lo que estaremos muy en contacto el resto de nuestras vidas. También es súper pertinente para la clase, ya que junta el ámbito científico, ético y político en una sala donde hay gente que estudia distintas carreras. En definitiva, el transhumanismo no solo plantea avances tecnológicos, sino también preguntas fundamentales sobre los límites del progreso y la responsabilidad con la que éste debe desarrollarse. Como futuros profesionales, creemos que es indispensable participar en estas discusiones, ya que las decisiones que se tomen hoy influirán directamente en la sociedad del mañana. Reflexionar sobre este tema nos permite comprender que el desarrollo tecnológico debe ir siempre acompañado de una mirada ética, crítica y humana, para que sus beneficios contribuyan al bienestar de las personas sin perder de vista los valores que sustentan nuestra convivencia.
Muchas gracias.